Bendiciones, Len Rodríguez aquí para contestar las preguntas de la comunidad profética. Me gustaría, por eso es que siempre he estado molestando para ver si me hacen estas preguntas que siempre las tienen en memoria y como no tienen contestación, en eso, claro, lo que hacen es que tienden a debilitar el don o la duda de que si Dios está hablando o no está hablando. Me alegro que hayan hecho esas preguntas. Muchas de esas preguntas el tema se cubre en el bootcamp profético que ustedes tomaron, pero vamos a refrescar esto para ustedes. Dice Betsy tiene buenas preguntas. Betsy dice, he escuchado que hay personas que dicen que el lenguaje al profetizar debe ser como la Biblia aparece, así literalmente usando palabras como ciertamente, de cierto, digo, etcétera, usando lenguaje así. ¿Es cierto? Claro que no. Claro que no. Entonces, si fuera el lenguaje de la Biblia, entonces dependiendo qué versión utilices, la versión Reina Valera antigua, debéis hacer vos, yo sé que muchos de ustedes, claro, utilizan el vos y los vosotros y cosas así, pero el resto del mundo hispano no lo utiliza. Pero imagínate que fuéramos a utilizar la Biblia dependiendo a cómo está escrita literalmente, eso no es necesario. Vuelvo y repito, hay diferentes versiones que están saliendo, claro, la Reina Valera nueva, la actualizada, está la Biblia de las Américas, yo utilizo casi todas esas versiones. Imagínate si pudiéramos utilizar. No, yo creo que tú debes, la forma en que tú hablas, la forma en que tú te expresas, tiene que ser la forma en que Dios te habla a ti, porque Dios no te habla, te dice, de cierto te digo. El Señor dice, quiero decirte algo, ¿no? Ciertamente, en otras palabras, ¿para qué hay que utilizar palabras como ciertamente, de cierto digo? Yo creo que la persona que utiliza eso porque quiere escucharse bíblicamente, claro, para que la gente acepte lo que la palabra que está diciendo, como suena como la Biblia, y verdaderamente usted no necesita hacer eso. Hable en su lenguaje, ya sea utilizando vos, utilizando vosotros, el lenguaje que usted de su región, de su país, después que sea una palabra, que después que usted hable claramente de lo que Dios le está dando, con eso es suficiente. No hay que utilizar vosotros, esto y ustedes, y ciertamente, de cierto os digo. Lo que tiene que hacer, así dice el Señor, o siento de parte del Señor decir una palabra, yo creo que el Señor está diciendo esto, y de ponerlo sencillo para que la gente lo reciba. Recuérdese que las palabras que usted dice no, la gente no debe estar mirando a usted para, ¿cómo se dice? Para decir esta palabra viene de parte de Dios porque usted está utilizando palabras bíblicas. No, porque como le había explicado, el don profético no está hecho ¿cómo se dice? Para que tú te sobresaltes porque estás diciendo cosas como lo que dice la Biblia, no. El don profético es, Dios te utiliza el don profético a través de ti para hablar a las personas. Tú solamente eres un instrumento, tú solamente eres el vaso que Dios está utilizando. Si nosotros vemos en los carros de carrera, ¿no? En las carreras de autos, los autos son el vehículo que ganan en la carrera, pero fíjate de cosa, el vehículo no le dan un premio ni $1 millón, que le dan un cambio de aceite. El que lleva el premio es el conductor, el Espíritu Santo de nosotros es el conductor. Nosotros tenemos que tratar de sacar el show de la palabra profética y dejar que el Espíritu hable a través de nosotros, expresando el corazón de Dios. Espero que eso les ayude. Por favor, si todavía tienen preguntas, escríbame. Miren, me gusta hacer esto. Me gusta contestar las preguntas. Ahora mismo aquí en Reading tengo una comunidad profética también que ellos cuando me llaman y tienen preguntas como tales, preguntas aún más profundas, y eso me encanta, me encanta. Si no me hacen preguntas, no puedo contestarles. Por eso que tengo que estar encima. Hagan preguntas. Yo sé que todos tenemos dudas de alguna forma u otra, ¿ok? Pregunta número 2 de Bessie. ¿Cuál es la razón, a su parecer, que las personas continúan profetizando juicios y que personas aparentemente muy llenas de amor de Dios les crean? Bueno, eso solo falta amor, claro, claro. Acuérdese que la Biblia dice que el que profetice se lo haga de acuerdo a la fe. Pero vamos a tomar, por ejemplo, en Lucas, siempre traigo esto, Lucas 9 del 51 al 56, en la Biblia,
una nueva versión, BLA, y sucedió que cuando se cumplieron los días de la ascensión, él, Jesús, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él envió a mensajeros delante de él y fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan, Jacobo y Juan, vinieron y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, Jesús, volviéndose, los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de otra aldea. En otras palabras, el que predica palabra de juicio no habla del Espíritu de Dios. Estoy leyendo de aquí, ¿no? Él, dice que Jesús le dijo, porque los discípulos estaban diciendo: manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego. Yo creo que un corito así. Anyway, pero le está diciendo: manda fuego, Señor, para quemarlos como dice, como hizo Elías, Señor, que los queme hasta los codillos. Jesús le dijo: pero fíjate qué cosa, si tú piensas así, tú no sabe de qué espíritu eres, porque no es el mismo espíritu que yo tengo. Porque yo no vine aquí a matar a nadie, yo no vine aquí a destruir al mundo, yo vine a salvarlo. El punto del juicio, y yo lo entiendo, de que la persona que habla mucho juicio es porque no tiene una relación con el Señor en cuanto a amor. Él quizás está percibiendo algo, sí, está percibiendo algo, pero él no sabe cómo decirlo. Yo he sabido de personas proféticas que comienzan a hablar el juicio, y cuando a veces yo le pregunto: ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás percibiendo? Cuando me explican algo, es algo que ellos están percibiendo, pero lo están mal interpretando porque se sienten tan obligados a decir lo que están sintiendo, que lo tiran para afuera como si fuera un vómito, y no importa cómo caiga. La palabra profética no es una granada de una bomba de tiempo que cuando se tira se explota, se murió el que se murió y no es culpa mía, no. En las palabras de juicio, yo digo que no se deben utilizar cuando utilizamos el don profético. Sí, los profetas de oficio, cuando traen una palabra de precaución, con todo eso tienen que tener esa precaución y la sabiduría de parte de Dios. Estaba escuchando a un profeta, Graham Cook, que estaba diciendo de que a veces cuando nosotros vemos a una persona y sentimos que hay algo negativo en ellos, cuál es la solución? Él explica bien sencillamente, dice: cuando Dios te deja ver el, lo negativo de una persona, y vamos a decir inclusive un pecado, es más, te deja ver el pecado de una nación, no es para que tú arranques con la bomba y la tires porque yo lo sentí de parte de Dios. No, yo lo que creo es que cuando Dios te da te hace percibir el pecado, te hace percibir los errores de la persona, inclusive cuando está en una nación y tú ves el pecado y tú ves que Dios puede enviar juicio, pero Dios lo que está haciendo en ese momento, te está confiando el corazón de la persona, te está confiando la vida en ese momento donde tú estás, ya sea de una nación o ya sea de una persona. Dios te está confiando para ver qué tú vas a hacer. Dios te revela eso, quizás para ver qué tú haces, no es para que lo dispares, sino para que tú le creas a Él para una palabra de redención. Eh, También escuché el testimonio, yo creo que ya había dicho esto en uno de las enseñanzas, de que este mismo hombre tuvo una iglesia donde estaba viendo el pastor predicando, y en una visión que él tuvo, él vio el copastor apuñalándole en la espalda como si con una cuchilla, con un puñal. Él pues se sorprendió. Por la noche pues él dice que él estuvo orando: y Señor, ¿qué es esto? Nada. ¿Qué pasó al otro día? Al otro día, cuando le tocó a este profeta ministrar, entonces él lo que hizo un acto profético. Él llamó al pastor al frente, llamó al copastor, le dio un palo de escoba como si fuera una espada, y le dijo, y lo puso de espalda a espalda, y le estaba diciendo al copastor: a ti te toca guardar la espalda del pastor. Dice: porque vendrán voces en contra del pastor y tú eres el que lo vas a proteger. Entonces le dijo: dice, para cuando tú tengas
el título de pastor, el que venga detrás de ti haga lo mismo porque tú lo aprendiste a hacerlo ahora. Dice, él cuenta de que ese hermano comenzó a llorar y completamente a llorar. La iglesia comenzó a llorar también porque ellos tenían ese pensar. Al otro día, cuando estaban desayunando, creo que en la iglesia, de momento viene el copastor y le dice, hermano, esa palabra que usted me dio ayer, yo quiero que usted sepa algo. Y el pastor, este profeta le dice, sí, será esto y esto y esto y esto y esto lo otro, que usted. Y él le dice, sí, pero él dice, pero si tú lo sabías, ¿por qué no lo dijiste enfrente de la congregación? Él dice, porque el propósito profético no es para revelar el pecado, sino para traer redención. La palabra profética, si no trae redención, no es palabra profética. En otras palabras, ¿cómo usted sabe si lo que le están diciendo a usted viene de parte de Dios, si no tiene amor, si no es para exhortación? Usted sabe esto. Si no es para edificar y consolar, si no tiene amor, no es palabra de Dios. ¿Okay? Si la palabra profética que parece de juicio o que tú sientes que hay un pecado, un juicio en la persona, lo que tienes que es creerle a Dios. En otras palabras, tú te vas a salir de ese sentimiento y tú vas a entrar, dar el paso de fe para creerle a Dios por una palabra de redención. Por eso la Biblia, el que profetice lo haga de acuerdo a la medida de la fe. Si no tienes nada en tu corazón, todos saben ustedes, si no tienes nada en tu corazón para dar una palabra de redención a lo que tú estás viendo, entonces mejor es que te quedes callado. No te quedes callado. Yo creo que sería la solución para eso. Ok, número 3. Entonces, ves, si alguien no es revelado o no se le es revelado, creo que en la justicia de Dios y profetiza, es adivinación. ¿Sabe? Adivinación es la capacidad atribuida de adivinar el futuro. Claro, la persona que no primeramente no tiene al Señor en su corazón, bueno, va a decir que tiene al Señor en su corazón, pero no entiende el don profético y lo que está haciendo es adivinando, está tratando de adivinar, porque eso es adivinar el futuro. Pues claro, eso es, ¿cómo se dice? Eso no se debe hacer. La justicia, como dice aquí, revelado en la justicia de Dios. Yo diría que el corazón de Dios. Si no le revela el corazón de Dios, si no entiende lo que el propósito profético, si no entiende ¿cómo se dice? El propósito de Jesús en la cruz, de por qué es que están profetizando, si no entiende nada de eso, no debe profetizar. Claro, el que adivina lo que está haciendo es tratando, ¿no? Está tratando de verse profético, pero no lo es. ¿Ok? Yo creo que eso le contesta la oración. Sí, el que no tiene el corazón de Dios para profetizar, lo que puede hacer es que está adivinando. Y he visto personas que han tratado de adivinar algo. Sí, en la iglesia, años atrás, mi esposa estuvo en un culto de oración y un profeta le dijo, tu esposo tiene una camioneta. Mi esposa le dijo que no. Entonces le dice, él conoce a alguien que tiene una camioneta, y ella le dijo, yo no lo sé. Entonces la tercera vez le dice, pues dile a tu esposa que si se monta en una camioneta se va a matar. Eso es adivinar. En otras palabras, la primera, él estaba tratando de percibir algo y no salió. Lo que debe hacer es callarse la boca. En ese momento debe ser callarse la boca. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que hizo fue se salió de lo que estaba percibiendo, se salió completamente para que él se viera mejor, o que él se viera que es profeta. Yo espero que nadie de ustedes haga eso. Espero que sí, espero que no. Ok, Zaira, válgame, Zaira me llenó de preguntas buenísimas. Bueno, dice, ¿cómo puede un cristiano comprobar si la palabra profética que ha recibido de alguien, de algún siervo, viene genuinamente de Dios? Y esto es algo que ustedes lo estudiaron en la clase del Buscan Profético. Dice, tomando como cuenta esta palabra que una hermana me abordó y me preguntó, de Primera de Reyes 22:22, que dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. La gente le encanta buscar las 5 patas al gato. La gente le encanta buscarse una excusa de no buscar de Dios para profetizar. Siempre buscando los por qué y si pasa esto, y si pasa lo otro. Cuando la persona se pone a buscar cosas como esta, lo que ellos están diciendo, yo no tengo fe para creerle a Dios para una palabra profética. Definitivamente. 1 Corintios 14:3
ustedes deben saber esto, dice, porque el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, lo que esta señora, creo que lo que está viendo, ella está tratando de ser cuidadosa, porque le he escuchado eso también, que hay que ser cuidadoso. En otras palabras, ser cuidadoso significa yo no tengo fe para creerle a Dios. No hay otra forma de decirlo, porque la fe no es cuidadosa, la fe es valiente, la fe arrebata, la fe es importante para poder predicar. Creerle a Dios para que Él te dé una palabra y tú puedas caminar en esa palabra, hablarla a la persona y la persona pueda recibir lo que el Señor le está diciendo. Ok, espero que te haya contestado la pregunta, Zaira. Si no, mira, envíame otra pregunta otra vez, hacemos otro video y le hacemos el revolú aquí. Ok, de la segunda dice, la otra pregunta dice, ¿puede un cristiano probar los espíritus como lo dice la palabra y cómo es la forma de hacerlo? Fácilmente, fácil. ¿Cómo tú pruebas los espíritus? Cuando el espíritu del Señor está sobre ti y tú estás consciente del quién está en ti, quién está alrededor tuyo. Inclusive cuando yo camino para donde estoy, donde quiera que esté, en el mall, en la tienda, en el trabajo, yo puedo percibir la mayor parte del tiempo, yo puedo percibir la persona que está al frente mío, lo que pasa arriba, yo puedo percibir el espíritu que está en esas personas. Y déjame decirte, cuando uno percibe el espíritu que está en las personas, um, es, es, la cosa es que quizás Dios te pueda decir algo para esa persona para ayudarlo, especialmente un espíritu de depresión, maldiciones y diferentes cosas que el Señor te puede regalar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagas algo, para que demuestres amor, ¿cómo se dice? Para que traiga una palabra de redención para esa persona que quizás la necesita tanto. ¿Puede un cristiano probar los espíritus como dice la palabra? Sí. ¿Cómo hacerlo? A través del Espíritu. Dile al Señor que te revele. El punto es que el Espíritu Santo te puede revelar lo que está en el corazón de la persona. Muchas veces la forma es como si la persona tuviera una armadura es como si fuera algo alrededor de ellos que tú lo sientes, eso tú sientes los espíritus, pero los espíritus, esos espíritus que están alrededor de ellos no es el problema es el corazón. Y ahí es que el Señor quiere entonces darte la palabra para el corazón, no los espíritus, porque los espíritus son el resultado de lo que está en el corazón. Es como si cuando hay un perro muerto en la carretera, utilizando ese ejemplo, las moscas vienen. Las moscas siempre son atraídas a lo que está podrido. Los buitres también, pero las moscas son lo más que vienen a lo que está podrido. Entonces, cuando alguien tiene un problema en el corazón, ya sea de resentimiento, ya sea de odio, de amargura, todo esto, estos espíritus son como moscas que son atraídos. Entonces, no es las moscas el problema es qué es lo que está en el corazón, y entonces eso es lo que tú tienes que pedirle a Dios, que te revele para que tú le traigas una palabra de amor, una palabra de redención para esa persona y la vea salir completamente de eso. Yo lo he visto tremendo cuando Dios hace cosas como esa y uno se queda sorprendido. Espero que te haya contestado esa pregunta. La próxima, Zaira, como aprendimos en la cultura del mes anterior y lo explicaba el hermano Len, la fe es la base para poder profetizar a nuestros hermanos, claro. ¿Puedo pedirle al Señor que me reconfirme una palabra profética que yo haya soltado para alguien? Yo no veo el propósito. ¿Cuál sería el propósito de eso? ¿Para qué tú quieres que el Señor te reconfirme una palabra profética que tú has soltado para alguien? Porque a la vez que tú la sueltes no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es decirla. Tu responsabilidad no es pedir al Señor que te la dé otra vez o que te la reconfirme tú, porque para ti no tiene que ser reconfirmada. Esta semana me llamó una hermana de la iglesia que no sé cuántos, unos 6 meses quizá el año pasado, ella vino ¿cómo se dice? A las sesiones proféticas que tenemos en la iglesia todos los domingos. Y ese domingo yo estaba allí, ya vino, y lo que hicimos pues digamos palabras proféticas, y entonces nosotros lo que hacemos es que lo grabamos en una pequeña grabadora y se le envía a ellos por email. Entonces dice que, creo que fue el miércoles, si no me equivoco, ella me dice que en ese día ella está escuchando y meditando en la palabra profética que nosotros habíamos hablado de ese día,
Inclusive, ella dice que estaba escuchando el momento cuando yo le estaba dando una palabra profética que decía, el Señor te traerá finanzas como las olas del mar. Mientras está escuchando eso, viene una llamada telefónica en ese momento y alguien le dice, mira, el Señor me dijo que te diera $13,000 para que pagues una deuda que tienes. Ahora, yo no necesitaba que el Señor me reconfirmara la palabra, el Señor me la confirmó con el testimonio de ella. Usualmente yo no me acuerdo de las palabras proféticas que yo doy, pero ella dándome el testimonio me dice a mí que yo estaba escuchando de parte de ella. Yo no debo dudar de lo que el Señor me está diciendo, y sí las dudas vienen. Claro, sí las dudas vienen, pero muchas de las dudas vienen quizás porque el diablo está tratando de que tú no hables o neutralizar ah, tu don para que no hables nada, porque entonces lo que hace es que empiezas a discutir entre sí o a pelear entre sí. Yo digo esto, no lo digo, será Dios, no será Dios. Entonces comienzas a dudar del don que está en ti, de lo que el Señor está haciendo en ti. Entonces la contestación es, ¿para qué sería el propósito de que el Señor te la reconfirme? ¿Para ver si la diste bien o para ver si la diste mal? Yo creo que a la vez que la desataste o la soltaste, eso de ahí para atrás, de ahí para allá, eso es entre el Señor y la persona. Si dijiste algo malo, entonces ahí que tienes que preguntarle al Señor y pedir disculpas a la persona. ¿Ok? La próxima, número 4, ¿en qué formas puede fluir el Espíritu Santo para revelar una palabra profética? Claro, eso también está en la clase del Buscan Profético, que eso lo puedes ver y lo puedes estudiar. Y yo le digo, mira, de cuando en vez busquen la lección y lean ¿cómo se dice? Reafirmen lo que están aprendiendo en cuanto al don profético. Pero ¿en qué forma puede fluir el Espíritu Santo para revelar una palabra profética? Diferentes formas. El Señor la puede revelar a través de sueños, la puede revelar a través de canciones, le puede revelar a través de poesías proféticas, acciones proféticas, inclusive en pinturas, en diferentes cosas. El Señor puede revelar una palabra profética. Yo conozco personas que ellos profetizan con pintura y pintan algo, se lo entrega a la persona se queda mirando y dice, oh my God, ¿qué es esto? Esto es lo que yo necesitaba. ¿Ok? Um, Espero que se te haya contestado. Zaira. Y si no, me avisas, que entonces vamos un poquito más, pero entonces me explicas un poquito más el por qué es la pregunta, ¿ok? Ok, la próxima que tengo aquí, la 5, dice, ¿por qué hay hermanos que tienen un fluir como un río para dar la palabra profética y otros son una palabra o frases? Déjame decirlo otra vez. Porque hay hermanos que tienen un fluir como un río para dar la palabra profética y otros son como palabras o frases, tomando en cuenta que es cuando se acercan a uno y le piden orar por otro hermano. En otras palabras, que te asustas. Entonces, cuando alguien te dice, hermana, ore por mí, o dame una palabra profética, te asustas y comienza pa. Que en otras palabras, que no sabes. En ese momento, lo que yo te recomiendo, lo que yo hago, yo lo que hago es que no pienso en mi habilidad, porque yo no tengo ninguna habilidad. Yo lo que hago es que entonces yo en mi espíritu, yo me echo para atrás y le digo, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hablar? ¿Qué tú quieres decir a otra persona? Pues entonces, por eso, la palabra profética viene fluida cuando estás pendiente, no a ti, a lo que tú puedas decir o hacer, sino cuando estás pendiente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer para amar a esa persona o para bendecirla. ¿Ok? Entonces, cuando alguien viene y te dice, y yo tengo, a veces me vienen así también hermanos en el parking de la iglesia y me dicen, dame una palabra profética, yo le digo, adentro de la iglesia, vamos para allá adentro. Afuera no, porque siempre cuando estoy afuera eso es corriendo, entrando y saliendo para dentro del carro, sino que vamos adentro y te damos una palabra profética. So, sí, es la palabra profética, y saben que el don profético es algo que usted lo puede utilizar cuando quiera. El espíritu está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Que el espíritu siempre está disponible para hablar. La pregunta es, ¿tú estás siempre disponible para hablar? ¿Dios querrá hablarle a todas las personas que encuentra? La contestación es sí. Depende de ti si tú quieres darle la palabra. Ok. Número 6, he notado que algunos hermanos solo pueden fluir en palabras proféticas cuando estamos escribiendo y no cuando estamos hablando. Yo espero que eso no seas tú, porque de verdad que todos ustedes son proféticos, todos ustedes tienen el Espíritu de Dios, todos ustedes tienen la habilidad, ustedes son
son personas de sabiduría, son personas llenas del Espíritu Santo que están listas para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Todos ustedes están en ese estado ahora mismo. Yo no tengo duda de la habilidad que Dios le ha dado a ustedes. Pero dice, algunos hermanos solo pueden fluir en palabra profética cuando estamos escribiendo y no cuando estamos hablando. Lo que pasa es que cuando tú escribes una palabra profética te da tiempo para pensar y analizar lo que el Espíritu te está diciendo. Cuando tú estás hablando, tú no tienes tiempo para pensar y analizar y buscar unas palabras correctas para poder decirlas. Entonces ahí que viene la medida de la fe. En la misma manera que Dios te da la palabra para escribirla, de la misma manera es el mismo Espíritu. Lo único que tú tienes que es hablarlo. Vuelvo y te repito, quizás es la forma que no te sientes seguro o segura para hablarlo y expresarlo. Es más bien escrito porque si cometes un error puedes ir para atrás, borrarlo y escribirlo más mejor, como dicen por ahí. ¿Viste? Pero la diferencia no debe ser ninguna. La diferencia de escribir una palabra profética y hablar la palabra profética debe ser la misma. Lo que tienes que hacer es atreverte, abre la boca, no pienses en tu habilidad, piensa. Enfócate en lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la persona y tú verás que lo demás va a fluir y que tú misma te vas a quedar, ay bendito, yo voy a hacer esto hace tiempo. ¿Qué? Bien dramático. Espero que esto sea contestado. ¿Qué dice? Ella dice, hermano Len, por favor, puede hablarnos sobre la diferencia entre las visiones y la palabra profética y si a la hora de orar por alguien y vienen visiones y palabras proféticas a la vez, puede darnos un tipo de cómo transmitir el mensaje al hermano o hermana que nos busca para orar. Las palabras proféticas y las visiones para mí vienen juntas. Claro, he tenido visiones separadas y palabras proféticas separadas, pero para mí la visión, el don mío es el de evidente. Yo comienzo a ver cosas que se empiezan a revelar al frente mío. Veo fotos, veo pinturas, veo caminos, veo colores, veo diferentes cosas, que para mí eso es parte del proceso que yo entiendo el lenguaje que el Espíritu Santo me demuestra para yo hablar las palabras proféticas. A veces cuando yo veo la persona, veo un nombre, el nombre, vamos a decir, Zaira, de momento el nombre, cuando yo digo Espíritu Santo que tú quieres hablar, es el nombre, vamos a decir, Zaira. Zaira se convierte en diferentes cuadritos y como que explota. Entonces, como que cuando empiezo a ver los diferentes cuadritos del nombre de ella, yo lo que veo como digo, puedo ver una palabra, puedo ver una sustancia, puedo ver cosas diferentes. Yo lo que hago es que escojo, el Espíritu Santo me lleva al punto que yo debo agarrar para darle la palabra profética. So, como dice, puede darnos un tipo de cómo transmitir el mensaje al hermano o hermana que nos busca para orar. La visión puede tener interpretación, la visión puede ser, como te digo, puede ser una foto, un cuadro que cuando tú comienzas a explicar, mira, esto es lo que veo esto, veo esto, que esto está esto y lo otro, el momento cuando comienzas a explicarlo, porque nunca te va a venir por completo cuando tú lo veas, porque no te va a hacer sentido. Cuando lo comiences a ver y comiences a hablar, por ahí mismo entra, porque es el mismo espíritu, por ahí mismo entra la palabra profética que comienza a alentar, a exhortar y a consolar eso, hermano o esa hermana que comienza a orar. Claro, para mí yo no puedo orar por una persona sin darle una palabra profética, porque para mí yo escuchar al Espíritu Santo para orar es lo mismo yo escuchar al Espíritu Santo para dar una palabra profética. No tengo separación en cuanto a orar y dar palabra profética. Bueno, eso será problema mío, no sé ustedes. Pero, o sea, eso es lo que me pasa a mí. Comienzo a orar y termino con una palabra profética. Ok. Creo que esta es la última pregunta. Dice, una amiga cristiana me preguntó sobre esto y no supe qué responder. Está la escritura en Ezequiel, para el Viejo Testamento otra vez. 13. 13, Ezequiel 13, que digo, vino a mi palabra Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dile a los que profetizan de su propio corazón, y di a los profetas, a los que profetizan de su propio corazón. Hoy palabra de Jehová, ha dicho Jehová de los ejércitos, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En otras palabras, esto, bueno, la pregunta ya me decía que por eso ella sentía mucho temor de dar palabras que recibía, porque leyendo la Biblia encontró esto, transmitió la inquietud
transmito la inquietud para poder aclararle a ella. Lo único que te está diciendo ahí es que el Señor le está diciendo a aquellos que utilizan la palabra profética para su propio fin, para verse bien. Dice, profetizan de su propio corazón, profetizan no del espíritu, sino de su propio corazón. Claro, si profetizas de tu propio corazón, lo que estás haciendo es, puedes traer juicios, puedes traer daño, puedes traer maldad, puedes traer un montón de cosas. ¿Por qué? La Biblia dice engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo podrá entender? Ahora, no profetizamos del corazón, sino profetizamos del espíritu, ¿ok? Por eso es que aquí en Ezequiel Dios le trae la palabra y dice, los profetas insensatos, insensato es aquel que utiliza lo que es de Dios para su propio bien, para gastarlo, para ellos verse bien. El don profético, como había dicho anteriormente, no es para exaltarte. Si utilizas el don profético para exaltarte, le está haciendo como esos profetas que son insensatos, que lo utilizan para, profetizan de su propio corazón para ellos construir algo. En otras palabras, el que profetiza para verse bien está profetizando para obtener identidad. ¿Ok? Esto lo habíamos hablado anteriormente. El que tiene identidad profetiza para el corazón de las personas. Esta palabra, el que tiene identidad no necesita un show, no necesita a gente alabando, ay, qué bueno hacer, qué es esto, que usted es bueno, esto es lo bueno, lo otro. No. El que tiene identidad sabe que la palabra profética es para la persona. El don profético no es para usted, es para otra persona. Bueno, espero que esto le haya ayudado, le haya bendecido. Me encantaría contestar más preguntas, cosas así. Eso es bueno. Quiero alentarlos a todos, alentar a ustedes de que sigan buscando al Señor, sigan buscando las palabras proféticas, sigan, ¿cómo se dice? Activando el don, atrévanse a más. La habilidad del Espíritu Santo en ustedes es grande. Es que lo que pasa es que cuando tenemos dudas en nuestro corazón de lo que estamos dando, que es de Dios o no es de Dios, entonces lo que estamos haciendo, inclusive aún las palabras que el Señor nos da, nosotros a veces tenemos dudas y yo las he tenido. Lo que hace es que degredan la habilidad para yo escuchar de Dios. Para mí, yo lo que he decidido, que si una palabra profética que sale de mi boca y dije una palabra cortante, yo rápido le pido perdón a la persona. Porque entonces lo que hice fue que tiré algo que no era una palabra redentiva, no es de amor, no es para exaltar o consolar o para bendecir. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, y esto yo creo que sería ¿cómo decir? El ejemplo que lo puedo dar a ustedes, si esto me hicieron una pregunta, ¿cómo yo sé, cómo yo entiendo, cómo yo percibo, cuál es mi clave? Me preguntaban, ¿cuál es mi clave de que yo sé que el Señor está hablando? Yo la contestación que siempre le digo es que cuando yo estoy dando una palabra profética y veo que la persona está respondiendo positivamente a la palabra profética, en mi espíritu yo lo que hago es que yo cierro mis ojos y comienzo a percibir la corriente que viene de parte de Dios en ese momento. Cuando termino la palabra profética y la persona me dice, mira, se entera, esto, lo otro, qué bueno, que gracias a Dios por la palabra. Yo lo que hago es que le digo al Espíritu Santo que siempre me ayude a acordar ese silbido, ese silbido apacible, esa corriente, que entonces yo lo que hago es que cuando comienza a dar la palabra profética, yo busco esa corriente, ese silbido apacible, ese sonido del cielo, esa palabra, no sé qué nombre ponerle, esa cosa que viene, para entonces, si no la escucho, entonces yo tengo que creerle a Dios más, hasta que viene, siempre eso viene. El Señor siempre contesta, claro, porque siempre hay que dar palabras proféticas a todos. Bueno, Dios le bendiga, nos vemos hasta la próxima. Espero que si tienen más preguntas me avisen. Bye bye.